Cuando Santa Teresa hablaba de sus luchas, no estaba usando exageraciones poéticas ni escribiendo relatos con fines literarios. Estaba registrando experiencias crudas de las batallas que enfrentaba en el silencio de su convento. No eran guerras externas, sino internas, momentos en los que su corazón temblaba con miedos tan agudos que la dejaban sin dormir. En sus propias palabras, admitía que a veces sentía como si manos invisibles presionaran contra su pecho, sofocándola con terror. Oía susurros que nadie más podía escuchar, palabras que intentaban convencerla de que sus oraciones eran inútiles, de que su devoción no era más que autoengaño. Y sin embargo, en medio de esas pruebas asfixiantes, comenzó a observar algo extraordinario. Los momentos en que se sentía más impotente eran, a menudo, los momentos en que tropezaba con sus mayores fuentes de fortaleza. Fue en medio de esos ataques que descubrió lo que más tarde llamaría sus 4 acciones sagradas, prácticas tan simples que podían pasarse por alto fácilmente, pero tan eficaces que la sostuvieron en cada noche oscura que soportó. La primera era su uso deliberado del agua bendita, no de manera casual, sino con intención, bendiciéndose a sí misma y su espacio mientras invocaba el nombre de Jesús con profunda fe. Notaba que, al hacerlo, la pesadez se disipaba con sorprendente rapidez y su corazón recuperaba la paz. La segunda era su práctica de hacer la señal de la cruz lentamente, con reverencia, no como un gesto apresurado, sino como una oración encarnada en la que cada movimiento le recordaba que su vida estaba sellada en la victoria de Cristo. La tercera era levantar la mirada hacia el crucifijo, permitiendo que sus ojos descansaran en la imagen de Cristo sufriendo por amor, lo que le recordaba al instante que no estaba abandonada, sino acompañada incluso en el dolor más profundo. Y la cuarta era pronunciar en voz alta un versículo de la Escritura, breve y poderoso, como un arma afilada para la batalla. Con frecuencia volvía a las palabras: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas 4 acciones se convirtieron en su refugio, su manera de resistir contra fuerzas que no podía comprender ni controlar del todo. Para algunos podían parecer cosas pequeñas, pero para Teresa eran cuerdas de vida, y exhortaba a sus hermanas del convento a no descuidarlas nunca, especialmente al inicio de un nuevo mes, cuando nuevos desafíos aguardaban. Sin embargo, tan devota como era a estas prácticas, fue igualmente clara respecto a un peligro, la trampa de la superstición. Teresa veía cuán fácilmente la gente podía confundir los actos externos con magia, tratando al agua bendita, a la cruz o incluso a la Escritura como si fueran amuletos con poder en sí mismos. Advirtió contra esto repetidamente, insistiendo en que el poder no estaba en los objetos, sino en la fe y la entrega con que se usaban. No penséis, escribió, que rociar agua o llevar una cruz ahuyentará la oscuridad si vuestro corazón está lejos de Dios. Estas cosas no son conjuros, son signos. Su poder está en la fe que las eleva hacia el cielo. En otras palabras, quería que la gente entendiera que el agua bendita sin fe era solo agua, una cruz sin devoción era solo madera, y que incluso la Escritura sin creencia era solo palabras en una página. Pero, cuando se combinaban con confianza, esas acciones sencillas se convertían en pararrayos de gracia, atrayendo la presencia de Dios a los espacios ordinarios. Llegó a decir que había visto al enemigo reírse de quienes usaban los sacramentales supersticiosamente, pero temblar ante aquellos que los usaban con fe. Esa distinción se volvió central en su enseñanza. Nunca confundas ritual con relación. No basta con repetir gestos. El corazón debe estar comprometido, o el acto se vuelve vacío. Aquí es donde la sabiduría de Teresa parece casi moderna, porque ¿acaso no enfrentamos la misma lucha hoy? ¿Con qué frecuencia caemos en rutinas oraciones dichas con los labios pero no con el corazón? Rituales cumplidos por costumbre y no por convicción, y luego nos preguntamos por qué nos dejan sin transformación. Teresa no tenía paciencia para tales gestos vacíos. Insistía a sus hermanas y a cualquiera que quisiera escucharla que trataran estas acciones sagradas no como deberes, sino como encuentros, oportunidades para renovar la confianza en la presencia de Dios. Cuando rociaba agua bendita, creía con todo su ser que estaba colocando su convento bajo la protección divina. Cuando hacía la señal de la cruz, no trazaba líneas en el aire, se revestía con la armadura de Cristo. Cuando alzaba los ojos al crucifijo, no contemplaba un objeto,
entraba en comunión con aquel que colgaba allí por ella. Y cuando pronunciaba la escritura en voz alta, no recitaba versículos de memoria, blandía una espada forjada en la eternidad. De esta manera, las 4 acciones se convirtieron en más que prácticas. Se volvieron posturas del alma, formas de alinearse una y otra vez con la realidad de Dios. Esto también explica por qué Teresa veía el inicio de cada mes como un tiempo crucial. Entendía que el enemigo a menudo ataca en los umbrales momentos de cambio, momentos en los que damos un paso hacia lo nuevo. Así como los soldados fortifican las puertas porque saben que es allí donde los ataques son más probables, Teresa fortificaba sus puertas espirituales al inicio de cada mes. Quería entrar en los nuevos días no indefensa, sino armada con hábitos que mantuvieran su corazón enraizado en la verdad. Para ella, un nuevo mes nunca era simplemente otro lapso de tiempo. Era una oportunidad para declarar una vez más: mi tiempo pertenece a Dios. Mis pasos están ordenados por su mano. Y porque se tomaba esos comienzos en serio, llevaba una fortaleza constante en los días que seguían. Quizá esta sea la razón por la que su consejo ha perdurado durante siglos. No llamaba a la gente a rituales complicados ni a filosofías elevadas. Los llamaba de nuevo a la sencillez, a la fe expresada en pequeñas acciones intencionales, repetidas con devoción, y sabía que, en un mundo donde el miedo y la desesperación a menudo se disfrazan de razón y lógica, estas prácticas sencillas siguen siendo tan necesarias como siempre. Para Teresa, el verdadero poder de estas 4 acciones sagradas no residía simplemente en que ahuyentaban el miedo en el momento, sino en que, con el tiempo, comenzaban a transformar el mismo paisaje de su alma. Cada vez que se bendecía con agua bendita, recordaba a su corazón que no estaba abandonada a fuerzas invisibles, sino sostenida dentro de la protección de Dios. Cada signo de la cruz trazado no solo sobre su cuerpo, sino también sobre su mente, dejaba una huella silenciosa de que pertenecía enteramente a Cristo. Cada vez que sus ojos se detenían en el crucifijo, recordaba que sus luchas, por más agudas que fueran, nunca eran soportadas en soledad, sino en comunión con aquel que ya había cargado el peso del sufrimiento hasta el fondo. Y con cada versículo de la Escritura pronunciado en voz alta, no solo silenciaba los susurros de la desesperación, sino que reeducaba sus propios pensamientos, entrenando su mente para alinearse con la verdad en lugar de con la mentira. Con el paso de los días y semanas, estas simples acciones comenzaron a abrir nuevos cauces de resiliencia dentro de ella. Donde antes fluía libremente la desesperanza, ahora encontraba caminos la esperanza. Donde antes el miedo se acumulaba en una pesadez estancada, el valor comenzaba a circular. Teresa describía a menudo esta transformación no como un cambio repentino, sino como el lento voltear de la tierra en un jardín. Cada gesto, cada palabra de oración era como otro golpe de la azada aflojando el suelo, preparándolo para un nuevo crecimiento, y sabía que si la tierra estaba preparada, Dios plantaría semillas que darían fruto a su tiempo. Por eso insistía con tanta firmeza en que la desesperación era una de las armas más sutiles y peligrosas del enemigo. El miedo grita, pero la desesperación susurra. El miedo sacude, pero la desesperación se asienta como polvo, convenciéndote de que nada puede cambiar, de que todo esfuerzo es inútil, de que la rendición es la única opción. Teresa reconoció pronto esta táctica y declaró que era uno de los disfraces favoritos del demonio. Enseñó a sus hermanas a no confundir nunca la desesperación con la humildad. La verdadera humildad admite la debilidad, pero luego se vuelve a Dios en busca de fuerza. La desesperación admite la debilidad y luego se niega a volverse en absoluto. Esa negativa, advertía, es lo que mantiene al alma encadenada. El antídoto contra la desesperación, descubrió, no eran grandes discursos ni actos heroicos, sino la fiel repetición de estas pequeñas acciones sagradas, cada una un acto de resistencia, cada una negativa a dejar que la mentira de la desesperanza echara raíces. Y en su propia experiencia, vio que cuanto más constante era en practicarlas, menos espacio tenía la desesperación para asentarse. Con el tiempo, descubrió que estas acciones no solo la protegían de los ataques, lentamente construían una fortaleza interior, un lugar de calma y confianza al que podía retirarse siempre que las tormentas presionaban contra ella. Fue esta fortaleza la que le permitió no solo soportar sus propias pruebas, sino también liderar reformas
que cambiaron el rumbo de su orden y, en muchos sentidos, de la misma Iglesia. Septiembre, en particular, se convirtió para ella en un mes cargado de significado en este sentido. Aunque el calendario lo marcara simplemente como el 9º mes, para Teresa era una estación de comienzos, un tiempo en el que a menudo sentía el llamado a poner nuevos cimientos, tanto en su convento como en su propio corazón. Observaba cómo el cambio de las estaciones parecía reflejar el cambio de su espíritu. A medida que el verano se desvanecía y comenzaba el otoño, percibía la invitación a soltar lo que había llegado a su fin y a abrazar lo que Dios estaba plantando de nuevo. Fue en septiembre cuando con frecuencia renovaba sus votos con mayor intensidad, volviendo a comprometerse con la oración, la disciplina y la reforma. Instaba a sus hermanas a hacer lo mismo, a ver este mes no como un simple tránsito rutinario de días, sino como una apertura hacia una entrega más profunda. Señalaba que, así como los agricultores de su región preparaban la tierra en septiembre para los cultivos que los sostendrían, así también el alma debía prepararse en esta estación para la cosecha espiritual venidera. Para Teresa, septiembre no se trataba solo de resistencia a la oscuridad, sino de la construcción activa de la luz. Era elegir, con intención, comenzar de nuevo. Esta perspectiva daba a sus reformas un carácter distintivo. No se conformaba con simplemente podar la corrupción o corregir abusos dentro de su orden. Quería edificar de nuevo, establecer un cimiento tan firme que pudiera resistir tormentas durante generaciones. Y lo hizo aplicando a su comunidad los mismos principios que aplicaba a su alma: simplicidad, intencionalidad y fidelidad en las cosas pequeñas. Exigía a sus hermanas practicar el silencio no como castigo, sino como espacio para que Dios hablara. Fomentaba el trabajo manual no como una carga, sino como una manera de enraizar la oración en la realidad cotidiana. Subrayaba la pobreza no como privación, sino como libertad de distracciones. En cada regla que establecía se pueden oír ecos de sus 4 acciones sagradas: el llamado a involucrar el cuerpo, el corazón, los ojos y la voz en formas que atrajeran el alma constantemente hacia Dios. Y siempre volvía a su advertencia central: no permitan que estas prácticas se conviertan en supersticiones o deberes vacíos. Sin fe están vacías, con fe son salvavidas. Su insistencia en este punto fue lo que dio vida y perdurabilidad a sus reformas. Muchas reglas habían sido escritas antes que las suyas, pero pocas estaban animadas con un rechazo tan feroz a la desesperación y con una confianza tan firme en la presencia de Dios. Ese, al final, fue su secreto. Se negó a rendirse ante la pesada infiltración de la desesperanza y entrenó a otros para hacer lo mismo. Es esta negativa, esta obstinada insistencia de que aún en las estaciones más oscuras son posibles nuevos comienzos, lo que hace que su historia sea tan urgente hoy como lo fue en su tiempo. Porque también en nuestro mundo llega septiembre, no solo en el calendario, sino en el espíritu, trayendo consigo tanto finales como comienzos, tanto amenazas como oportunidades. Y, como Teresa, nos enfrentamos a la elección. ¿Permitiremos que la desesperación nos susurre hacia la pasividad? ¿O tomaremos en nuestras manos pequeñas acciones sagradas con fe y prepararemos la tierra para una nueva cosecha?